Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. Dice la Escritura que los discípulos, los que se encontraban en aquel momento el Señor predicando la palabra de Dios, llevando el mensaje, estaban viendo la gloria del Señor, pero ellos tenían la idea de un libertador, la idea de un Mesías que vendría con mano poderosa, como un caudillo, para libertarlos, para oponerse al yugo opresor de los romanos, para que ellos pudieran ser libres de la opresión que tenían que recibir, de los impuestos que tenían que pagar, de las injusticias que vivían a diario. Ellos veían un libertador de esta manera. Pero el Señor, sabiendo que se acercaba el momento, se acercaba la hora en la cual Él debía ser entregado, ellos tenían una idea totalmente diferente de la clase de libertador que el Señor venía a ser. Ellos tenían una idea de que alguien se rebelaría, se levantaría, quizás en armas, como había sido en la antigüedad la forma que el Señor libertaba a su pueblo. Pero este rey no vino de esa manera, y la Escritura lo dice. Pero el Señor les habla, y les habla por medio de una parábola, para que ellos pudiesen entender de qué manera sería su reino, de qué forma se presentaría. Ellos creían que esto era algo que iba a suceder inmediatamente, por lo cual el Señor les habla, para que ellos pudieran entender que, a pesar de que la idea de ellos era de un reino inmediato, no sería así. Y el Señor le habla por medio de una parábola para que pudiesen entender qué es lo que ellos deberían hacer. Y esta parábola habla de nuestra vida hoy. Esta parábola nos hace referencia a aquello que Dios nos ha dado y lo que nosotros debemos hacer como creyentes, como hijos de Dios. Ellos estaban esperando un libertador y el Mesías que iba a librarlos. Pero sin embargo, el Señor, viendo que estaba cerca ya de Jerusalén, se acercaba el tiempo, el momento, la entrada triunfal a Jerusalén fue en la condición de humildad, montado sobre un pollino de asno, dice la Escritura. El Señor enmudeció, no abrió su boca cuando era llevado así al matadero. No era la condición o no era lo que ellos habían imaginado de el Mesías. Ellos esperaban un libertador, pero para ellos la liberación sería de otra manera. Mas dice la Escritura, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Allí se encuentra la palabra del Señor para este día. La parábola de las 10 minas. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dio una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo,
porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es Él. Dice la Escritura: por cuanto el Señor estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. El Señor predicaba la palabra y decía: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado sobre sus vidas. El Señor se encontraba allí predicando el mensaje, llevando la palabra para que sus vidas sean transformadas. Los enfermos eran sanados, los cautivos libertados. Una gran obra estaba ocurriendo. Pero sin embargo, la mirada de aquellos que estaban cerca del Señor, la idea que tenía el pueblo judío sobre el Mesías era sobre un libertador con mano poderosa que rompería el yugo opresor. Entonces el Señor le da esta parábola para que ellos pudiesen entender que el reino que ellos pensaban que iba a manifestarse inmediatamente no sería así. Entonces dice la Escritura: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que yo vengo. El Señor hace referencia a un hombre noble que se iría lejos a un país lejano. La idea de aquel noble representa la vida de Cristo, que debería partir, que debería irse a un lugar lejano. Ellos pensaban que el Mesías iba a manifestar el reino inmediatamente. Pero el Señor, por medio de esta parábola, les dice de qué manera esto ocurriría. De qué manera esto iba a acontecer a sus vidas y cuál era la posición que ellos debían tomar en cuanto a esto que iba a suceder. Y no iba a pasar mucho tiempo hasta que ellos verían esto. Entonces el Señor les da una parábola y les dice: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y dijo: negociad entre tanto que yo vengo. La palabra del Señor, cuando describe aquel Mesías, habla de que su nombre es admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Un noble que debería irse primero a un país lejano para poder tomar el reino. Pero mientras tanto dice que reparte dinero. Ese dinero era equivalente a 3 meses de trabajo. Le reparte esa cantidad de dinero, era una medida de peso. 10 minas para sus 10 siervos. Es decir, cada de ellos tomó una parte igual. No fueron partes diferentes. En la parábola de los talentos tú puedes ver cómo cada uno recibe medidas diferentes. Ahora, aquí dice que cada uno recibe una mina. La misma medida. Pero aquel noble debía irse lejos. Dice, a un país lejano. Cuando el Señor se encontraba allí en el huerto de Getsemaní. Cuando el Señor se encontraba en aquel lugar. Y fueron a apresarle, dice la Escritura, que Pedro saca la espada y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. Y el Señor le dice: Pedro, ¿acaso no sabes que si quisiera le pediría al Padre más de 12 legiones de ángeles y me las enviaría? Mi reino no es de este mundo. Hay quienes dicen: ¿quién reina en esta tierra?
Bueno, la Escritura hace referencia al príncipe de este mundo, que es Satanás el diablo, el cual trata de llevar a cada persona a la perdición, confundiendo sus mentes, alejándolos de la voluntad de Dios. Pero aquí, este noble debía irse lejos, pero el Señor estaba haciendo referencia a su propia vida. Él debía partir, debería ponerse a la diestra del Padre y esperar en el tiempo que el reino le sea entregado. Esperar el momento en que el Señor regresaría, ya no como la primera vez, humilde, manso, montado sobre un pollino de asno, sino que sería algo totalmente diferente. Entonces el Señor en esta parábola les dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. El Señor les dice, tengo que irme, pero aquel noble, una vez recibido el reino, volverá. Y llamado 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. A cada uno le repartió partes iguales. Quizás muchos de nosotros podemos decir que los dones que tenemos sobre nuestra vida son diferentes, porque la Escritura habla que el Señor repartió dones sobre los hombres conforme a su voluntad. El Señor lo hizo así, de esa manera. Dice la palabra, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice la Escritura que repartió dones sobre los hombres. Aquí cada uno de ellos recibió una parte igual. En cada uno de nosotros está la palabra. En cada uno de nosotros está la semilla. Porque cada uno de nosotros recibimos el Evangelio por partes iguales. La palabra de Dios no es diferente. Tú recibiste el mensaje de la fe, la palabra de Dios. Cada uno de nosotros conoce. Aquel que está llegando quizás por primera vez dice, yo no conozco, no sé qué es lo que la palabra de Dios me enseña, pero aquel que ha recibido el mensaje de Dios entiende que ha recibido una palabra, ha recibido un mensaje, ha recibido el reino. Dice la Escritura que este noble repartió a sus siervos y le dio a cada uno una mina. 10 minas repartió entre ellos, en partes iguales. Pero ahora cada uno de ellos debería presentar una labor. Cada uno de ellos debía hacer algo con lo que el Señor le había entregado. Ellos pensaban que el reino iba a manifestarse inmediatamente, pero el Señor en esta parábola le estaba diciendo, no será inmediatamente, ustedes deberán ser fieles, deberán permanecer, deberán trabajar, deberán moldear su carácter, deberán tomar la palabra de Dios para ponerla por obra. Deberán tomar aquello que yo les di en sus manos para multiplicarlo, para hacer de bendición. No se trata de la multiplicación, no se trata de dinero. Aquí no es algo que tenga que ver con el dinero. Dios había entregado a sus siervos algo sumamente valioso. Le había encomendado sus negocios, le había dejado allí en sus manos, sabiendo que él debía irse para recibir el reino y luego volver. El Señor nos ha dado la promesa de que Él volverá. Así como el Señor se fue, así también regresará. Ellos tenían la idea de que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, pero el Señor les fue necesario decirles esta parábola porque estaban cerca de Jerusalén, porque la hora se acercaba. Se acercaba el momento en que debía entregar su vida. Y ellos pensaban que el libertador se levantaría y pelearía contra el ejército para libertarlos. Pero la libertad no vendría por medio de la espada, no sería así. Sino que dice la Escritura que este noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Quiénes eran sus conciudadanos?
¿Quiénes eran los que no querían que reine sobre ellos? Dice la Escritura que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Los judíos, los escribas, los fariseos se oponían rotundamente a las enseñanzas del Señor. No podían comprenderlo. Entonces el Señor también les habla. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando al Señor lo golpeaban, le decía, salve rey de los judíos. Pero los judíos no querían que el Señor reine sobre ellos. Ellos no querían saber nada con él. Le aborrecían, y le aborrecían sin causa. No querían ese reinado. Ellos decían, no, este no es el hijo de María, de José. No son aquellos sus hermanos. ¿Acaso de aquel lugar puede salir algo bueno? Se rasgaban las vestiduras. Pero dice la Escritura que cuando se encontraban allí, y Poncio Pilato manda a hacer allí el cartel que sería puesto en el madero, dice la palabra. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Ellos dijeron, no pongas que es rey de los judíos, él se hace rey, él dijo que es, pero no es nuestro rey. No queremos nada saber con él. Como dice la Escritura, echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras. No queremos nada saber con él. No queremos el reino, no queremos ese rey. No queremos que reine sobre nosotros. Y aquí hay una diferencia. Y cuando el Señor da esta parábola, hace referencia a la importancia. ¿Por qué? Porque sus conciudadanos, aquellos judíos que rechazaron la voluntad del Señor, la palabra de Dios, dice la Escritura, el Señor no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero ellos pusieron mandamiento de hombre por delante de la palabra de Dios. Ellos olvidaron. ¿Y qué era más importante? Misericordia quiero y no sacrificio. Ellos querían guardar y respetar el día sábado por sobre el dolor de las personas. El Señor sanó en el día de reposo y ellos cuestionaban, cavilaban en sus corazones. El Señor perdonó los pecados de aquella mujer ramera, y ellos dijeron, cavilaban en su corazón, ¿cómo puede tocarla? El Señor le dijo a aquel que estaba en su lecho, levanta, toma tu lecho y anda, tus pecados te son perdonados. Y ellos dijeron, ¿cómo puede perdonar pecados? Pero el Señor dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Pero ellos cavilaban en sus corazones el odio, y dice la palabra, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Pero un día aquel noble que se fue a un lugar lejano regresará. Aquel que se fue lejos, y el Señor hace referencia a esto, aquel que se fue lejos para tomar el reino volverá. Y esto no solamente se cumple cuando el Señor venga, ya no manso, sino de manera poderosa, con la espada aguda de su boca. Vendrá para regir a las naciones con varas de hierro, no en aquel momento, sino que a cada momento que el Señor se acerca a tu corazón, aquel viene a pedirte cuentas por aquello que tú has hecho. El Señor te ha dado a ti la palabra. El Señor ha puesto sobre ti lo mismo que el que está a tu lado. El mensaje de salvación, la esperanza, la palabra de Dios en tu vida. La palabra que tiene el poder para transformar el corazón, para levantar a aquel que hoy está en medio de la depresión, para transformar el camino de un hombre que está hoy camino a la muerte.
Por medio de la palabra de Dios conoce la verdad, lo hace libre, lo saca de esa condición. Dios ha puesto eso sobre cada uno de nosotros en una medida igual, en una parte igual. Pero vendrá a preguntarte a ti, ¿qué hiciste? Vendrá a pedirte cuentas, ¿qué hiciste con lo que te di, con lo que puse en tus manos? Y dice la palabra: aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. Lo que primero el Señor hizo, aquel noble, no fue atender a sus enemigos, no fue llamar a sus conciudadanos y juzgarlos conforme a lo que habían hecho, sino que él primero atendió a aquellos que le había dado las minas, a aquellos que le había dado el dinero para que negocien. El Señor tiene un interés de acercarse al corazón de aquel que ha recibido de parte de Dios aquello que tiene el poder para transformar el corazón de los hombres, de poder cambiar una vida, de poder cambiar el rumbo y el sentido de alguien que va camino a la muerte, a la perdición, sin fe, sin Dios. Y eso tú no puedes decir: pastor, Dios no me ha dado dones, no tengo talentos. Dios ha puesto sobre ti, como aquí en esta parábola, sobre cada uno de nosotros, una misma parte. Dios te ha entregado lo mismo. Dios te ha dado la palabra a ti como me la dio a mí. Dios te ha compartido el mensaje a ti como me compartieron a mí la palabra de Dios. Dios me ha enseñado, me ha instruido. Dios nos ha entregado lo mismo. La diferencia es lo que tú hiciste con lo que el Señor te dio. ¿Qué hiciste con la palabra que recibiste un día? Aquel noble se fue, pero dice la Escritura que volvió. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas, el 1000% de lo que el Señor le había dado, de lo que aquel le había entregado, le había confiado en sus manos. A él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esto nos muestra que al servir al Señor y trabajar para Dios y ser productivos en la obra de Dios, ser fieles conforme a lo que el Señor nos ha entregado, la recompensa de eso será más responsabilidad, más trabajo, más compromiso, más bendiciones. El Señor le dijo: bien, buen siervo, has sido fiel y te has esforzado y has trabajado mucho, así que siéntate y descansa. Le dijo: no, por cuanto has sido fiel en esto, ahora tienes 10 ciudades. Tienes poder sobre 10 ciudades. Y esto puede reflejarse en aquellas personas que de repente tú le dices: hermano, haz esto. Y lo toma y lo hace. Y luego tú ves que es fiel. Y Dios te da la bendición y dice: ahora haz esto también. Y lo hace. Y hace esto también. Y también lo hace. Y comienzas a ver que Dios prospera todo lo que toca. Todo lo que hace, Dios lo bendice. Le encomiendas una tarea y Dios le abre puertas, Dios lo bendice. Dile trabajo y la recompensa del trabajo es darle más trabajo. Pero tú le das trabajo a aquel que le dice: haz esto, y no lo consigue, y no lo hace, y no lo logra, y no puede. Y dice: no se puede. Entonces, ¿qué harás? ¿Qué harás con lo que encomendaste a aquel que dijo: no se puede? Hermano, vaya y consiga un lugar, vamos a hacer una campaña. Hermano, vaya y consiga un lugar, vamos a poner una iglesia. No hay, no se puede, no consigo, no, nadie quiere. Entonces tomas eso, Dios toma aquello que te ha dado y va y se lo da al otro. Y hay quienes dicen: cada vez que me comprometo tengo más responsabilidades y tengo más cosas, y ahora tengo que hacer esto nuevo, y ahora tengo que servir también en esta área, y tengo que estar en la alabanza, y tengo que guiar un grupo.
Y estoy predicando en la calle y me estoy moviendo aquí y tengo que atender estas responsabilidades. Y ahora tengo que ir a predicar a otro lugar. Pero tiene que ver con lo que el Señor te ha encomendado, con lo que el Señor te ha confiado. Quizás tú pensabas que el mucho trabajo, que el ser fiel, esforzado, que aguardar, porque esto es lo que requería. El Señor le dijo, aquel noble se fue, se irá, y ustedes quedarán solos. Y les dará el dinero, repartió el dinero sobre sus siervos, para que cada uno negocie. Debían ser fieles en el tiempo que su Señor no estaba. Dice la Escritura que algunos, diciendo el Señor se tarda en volver, entonces comienzan a golpear a sus criados, comienzan a hacer cualquier cosa. Porque si ya está, el Señor no volverá. Entonces esto requiere fidelidad. Saber que aquel hombre noble regresará. Entonces lo que Dios ha encomendado en tus manos, tú lo multiplicas. Tú bendices, Dios te ha dado la palabra y con la palabra de Dios tú comienzas a multiplicar el reino. Tú comienzas a bendecirlo, a expandir el reino de los cielos, a compartir el mensaje, la palabra de Dios, a llevar la esperanza a aquellos que no conocen del Señor. Y Dios comienza a añadirte bendición y comienzas a ver la bendición de Dios y Dios te da más. Pero aquel que dice no puedo, no puedo hacerlo, no me sale, no hay, no se puede. ¿Qué pasará? Esto ocurre. Hay veces que hay hermanos que tú le encomiendas una tarea y quizás lo ve como una carga, dice algo más para mí, ¿por qué no lo hace otro que no tiene nada que hacer? ¿Por qué no lo hace otro que tiene tiempo disponible? Así le preguntaba yo y le decía, Señor, hay otros que tienen más tiempo, hay otros que quizás no trabajan o tienen sus changas y tienen más tiempo. ¿Por qué yo que quizás no tengo ese tiempo? Que apenas tengo tiempo para dormir, que vengo y me duermo, que estoy parado para no dormirme en las reuniones. ¿Por qué a mí? Pero la palabra de Dios dice que aquel que le había entregado una mina, dijo, Señor, aquí está tu mina. El Señor era el dueño de eso. Él no se hizo dueño de aquello que el Señor le había entregado. Dijo, tu mina, produzco esto. Es tu palabra, eres tú, Señor, el que hace la obra. Eres tú el que bendice, el que transforma, el que sana, el que liberta. Señor, es tu obra. Yo solamente soy un siervo inútil porque he hecho lo que me pediste. Pero dice que aquel le dijo, bien, siervo fiel, que ha sido fiel. Dice la palabra, en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Aquel que pueda ser fiel en lo poco, la manera en la cual el Señor lo va a bendecir no va a ser que descanse. Dios te va a dar más bendición, más trabajo. Y esto pone gozo en el corazón del siervo. Porque Dios te encomienda y te da una tarea que solamente a ti puede dártela. Por cuanto has mostrado tu fidelidad. El Señor vendrá, así como el Señor viene a nuestra vida en diferentes momentos a pedirnos cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Te he dado la palabra, te he hablado al corazón, te he mostrado milagros, te he mostrado bendición. ¿Qué has hecho con lo que te di? Y alguno dirá, Señor, con lo que me diste, Señor, acá está. Ha producido 10 minas. El Señor, siervo fiel, ahora tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Dice la palabra que reinaremos juntamente con Cristo. Que el Señor nos dará lugares de autoridad. En aquel cielo nuevo, tierra nueva, en aquel lugar de bendición. Ahora, ¿qué pasará con aquel que no produce? Dice la palabra, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Aquel que había producido 5 minas, le dio 5 ciudades. Le dio más tarea, más trabajo. Cuando tú le dices a algunos hermanos, miren, tienen que hacer esta tarea, pero no lo ven como algo importante, porque lo que ellos quisieran hacer es otra cosa. Entonces tú le dices, mira, tenemos que hacer esta tarea, pero él quiere servir en la alabanza, ella quiere cantar aquí.
Pero tú le dices, vamos a lavar los cortinados, vamos a pintar las paredes. Dice, no, eso que lo haga otro. Eso que lo haga alguien diferente. Pero el otro vino y dijo, sí, está bien, lo hago. Tú lo que le das lo emprende. Tú lo que le das lo saca bendición, prospera en toda tarea, en todo lo que hace. Entonces, ¿qué pasará? Se tomará aquello que se le dio y se lo dará a otro. Esto sucede. Hay alguien que dice, no se puede, yo ya traté. Bueno, está bien, hermano, haga esto. Y cuando ese dice, no, no se puede, no lo consigo, hágalo otro. Hay uno que va a prosperar, hay uno que va a ver la bendición de Dios, hay uno que va a tener el respaldo, que va a creer, que va a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hubo uno que tuvo miedo, tuvo temor. Pero la Escritura nos hace entender que no es así. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Él ya tiene. Y hay veces que tú dices, esta persona ya tiene muchas tareas, está en muchas cosas. Sirve a Dios y parece como que quiere abarcar todo. No se trata de abarcar todo. Se trata de ser fiel a Dios. Y la fidelidad de Dios se paga con más responsabilidades. Dios te dará más. La fidelidad hacia Dios, Dios te pondrá en lugares de bendición. Pero cuando tú desestimas y tú dices, no, el cortinado no es algo muy espiritual, no es algo que me guste mucho. Pero en las pequeñas cosas Dios quiere bendecirte. Si no pasas por el cortinado, nunca estarás alabando al Señor. Porque tú quieres hacer lo que quieres para Dios y no funciona así. Entonces Dios te hablará y te mostrará que no es a la manera que tú piensas. Este dijo, he tenido temor de ti, Señor, entonces guardé en un pañuelo la mina y aquí está. El Señor le dijo, siervo malo, eres un mal siervo. ¿Qué hiciste con lo que te di? Guardaste la palabra, la pusiste en un pañuelo. Guardaste el evangelio que trae libertad a los hombres, que salva vidas, que restaura familias, que restaura corazones. Y la guardaste para ti porque tuviste miedo. Tuve miedo, entonces lo escondí. Pero vendrá aquel noble y pedirá cuentas. Primero vendrán los suyos y nos pedirá cuentas. ¿Qué es lo que hiciste con lo que te he dado? ¿Dónde has puesto lo que te confié? La Escritura dice que aquel que dijo, no, tuve miedo y lo guardé en un pañuelo, se lo quitaron y se lo dieron a aquel que tenía 10 minas. El Señor le había dado 10 ciudades, pero aún aquel que tiene se le dará más, porque ha sido fiel a Dios. Porque todo lo que el Señor pone en tu mano, tú lo prosperas, lo multiplicas. Todo lo que tocas es bendecido. Porque el Señor es quien te bendice. Porque ha sido fiel a Dios, porque ha guardado su palabra. El Señor estaba dándole esta parábola a los discípulos para que pudiesen entender que el reino no iba a manifestarse inmediatamente, pero que el reino se manifestaría. Y que ellos debían ser fieles. Y que ellos debían tomar lo que el Señor les había entregado para poder llevar la palabra del Señor. Y así fue. Predicaron la palabra del Señor. Predicaron el evangelio de Jesucristo. Oraron por los enfermos. Miles se convertían, se bautizaban. Eran libertados, eran sanados. Vieron la gloria de Dios de una manera tremenda. Pero el Señor fue necesario que les hablase en esta parábola y les dijese: el noble tiene que irse para tomar el reino, pero luego volverá. No solamente esto hace alusión a cada vez que el Señor se acerca a nuestro corazón, porque esta palabra hoy viene a tu corazón
a tu vida y te dice: ¿qué has hecho con lo que te he entregado? Pero esta palabra también tendrá cumplimiento en el final. Esta palabra también tendrá cumplimiento cuando el Señor nos pida cuentas en el día final. Pero ¿por qué esperar aquel día? ¿Por qué esperar? Si Dios habla a tu corazón en esta hora, Dios te ha entregado la palabra a ti como el que está a tu lado, y le ha hablado de la misma manera. La Biblia está ahí, eres tú el que tiene que tomarla. La palabra de Dios está delante de ti, eres tú el que tienes que tener ese interés por la Escritura. Cuando dice la palabra que ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. De repente tú ves a alguien que es bendecido, Dios lo prospera en todo, y Dios va a añadirle más bendición. Dios le dará más todavía. Dios hablará a su corazón y entenderá que todo es importante en el reino de los cielos. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿De qué manera Dios habló a tu corazón? ¿Y qué has hecho con lo que el Señor te ha dado? ¿Tienes un conocimiento de la Escritura? ¿Y qué piensas hacer? ¿Esconderlo en un pañuelo? Para decir: Señor, tuve temor de hablar de ti, tuve temor de compartir lo que me diste, tuve temor de negociar. El Señor hizo referencia al reino de los cielos como un negocio. Pero no un negocio como se ve hoy en día, no un negocio de la palabra de Dios, sino un negocio de almas. ¿Cuántas almas? ¿Cuántas vidas son bendecidas por la palabra que el Señor te ha dado? ¿Cuántas vidas son predicadas por el mensaje que Dios ha puesto en ti? Muchos de los que están aquí tienen mucho conocimiento de la Escritura, mucha palabra, mucha sabiduría. Pero ¿cuánto de eso están poniendo en las manos de Dios para multiplicarlo? ¿Cuánto de aquello que el Señor te ha entregado lo has puesto a su servicio para multiplicarlo? Has sido fiel, porque aquí lo que trataba no tenía que ver con el dinero, sino con la fidelidad a Dios, con la obediencia. Aquel que dijo: Señor, tuve miedo y lo guardé, ese fue desobediente, rebelde. Porque él pensó que era a su manera. Mas los otros trabajaron, fueron fieles, se esforzaron para llevar la palabra de Dios, el mensaje de fe. La palabra que transformaría las vidas, los corazones. El Señor hizo comparación y dijo así: dénselo a aquel que tiene 10. Y aún los que estaban allí dijeron: pero este tiene más que todos. Así será. Aunque tú lo veas que está bendecido, que Dios le ha añadido más, que hoy está sirviendo en diferentes áreas, que Dios le ha dado la bendición, la autoridad. Pero le sacará a aquel que no quiere y se lo dará a aquel que sí. Aquel que sí quiere servir a Dios. Aquel que sí quiere llevar la palabra de Dios. En el camino muchas veces la gente dice: no se puede. Tú le dices: vamos a predicar aquí. No, no se puede. Vamos a llevar el mensaje en aquel lugar. No, vamos a hacer una campaña. No, no se puede. Entonces Dios le sacará a aquel que dice: no se puede, y se lo pondrá a otro. Se lo dará a otro que diga: sí, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque de repente se vuelva a situaciones difíciles y parezca que las puertas no se abren. Dice la Escritura: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Hay veces que se te abren puertas de gran bendición y son muchos los adversarios que se levantan contra tu vida, pero el Señor peleará por ti. Él te sacará bendición, Él te dará las armas, las herramientas, la fortaleza para poder ser fiel hasta el último día. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Dice la Escritura: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se alabe en su valentía ni en su inteligencia. No se alabe en su riqueza. Si tienes algo en que alabarse, alábese en que me conoce a mí. Dice así. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Si quieres gloriarte en algo, dice el Señor, bueno, alábate en que me conoces a mí. ¿Qué es lo importante? No te jactes de sabiduría, ni de riqueza, ni te creas importante por tener ciencia, ni te creas importante por tener dinero, ni por ser muy valiente. Porque lo más importante es que puedas conocerme a mí. ¿De qué le sirve al hombre si ganase el mundo, dice la palabra, y perdiese su alma? ¿De qué le sirve tener sabiduría, tener dinero, si no tiene el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, si no tiene conocimiento de la palabra de Dios? ¿Para qué le sirve la riqueza? ¿Para qué le sirve su sabiduría? ¿Para qué le servirá su valentía si no es para predicar la palabra de Dios? Dice la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. El violento es aquel que predica la palabra de Dios, que lleva el mensaje a los cautivos. ¡Aleluya! Multiplica lo que Dios te ha dado. Aun cuando las condiciones digan que no está todo favorable, haz lo que el Señor te encomendó. Habrá momentos que alguien te diga, mira, haz esto. Y tú digas, no es lo que yo quería hacer, pero hazlo. Es el camino hacia lo que tú quieres. Tú piensas que primero me tocó predicar la palabra. Tuve que ver que como lo que más quería hacer, lo que más anhelaba en mi corazón, se me alejaba. Quería predicar la palabra de Dios, quería compartir un mensaje y cada vez se ponía más lejos. No más lejos porque yo me alejaba de eso, sino porque Dios primero tenía que hacer una obra. Porque tenía que ver la fidelidad en el corazón, de poder ser fiel en lo poco. Porque hay quienes dicen, no, yo sería una persona comprometida, pero si sirviera a Dios en alabanza, si hiciera esto o aquello. Mira, si no eres fiel en lo poco, tampoco lo harás en los lugares que tú quieras. No estoy diciendo que esto sea más, sino que para algunos creen que lo es. Entonces primero, para mí fue la puerta, fue el baño, fue seguridad en las torres, cuidar los vehículos. Primero fue eso, para poder llegar a lo que verdaderamente uno anhela. En definitiva, en cada lugar donde me tocaba estar le decía, Señor, permíteme predicar la palabra. Permíteme hablarle a alguien aquí donde estoy. Pero en aquellas cosas, cuando alguien te dice, mira, haz esto. Decían, vamos a buscar un lugar para campaña. Y ahí, y me pasaba todo el día y buscaba, y llamaba por teléfono. Y estaba ahí todo el tiempo. Era una tarea que no me fue encomendada así. Sino que de repente alguien dijo, ¿alguien quiere buscar? Busque. ¿Alguien quiere ser de bendición? Hágalo. Hay veces que uno está esperando que me digan a mí específicamente. No, si a mí no me dicen, yo no me meto. Yo no quiero ser un metido. Bueno, entonces yo fui un metido. Porque busqué y sigo buscando aún constantemente oportunidades. Siempre buscando algún lugar en mi mente. Algunos dicen, cuando yo tenía un auto, determinado auto, no me daba cuenta que había otro auto, otra marca, que había muchos. Yo tenía un Fiat. Y mientras que tenía ese Fiat, no me daba cuenta que había un auto, un Peugeot, que lo tenían todos. Entonces, cuando me compré un 206, comencé a ver 206 por todas partes. ¿Por qué? Porque estaba en mi mente. Y entonces comencé a reconocer todo. ¿O no te pasa? ¿No te ha pasado? Tú quieres comprar un auto y ves una marca que te gusta.
Hasta el momento que no lo identificaste, no lo veías. Pero ahora que lo viste, ahora que lo tienes en tu mente, lo ves por todas partes y dices, che, hay por todos lados de esto. No, siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que no estaban aquí. No estaban en tu mente. Entonces cuando lo pones en tu mente, ahora comienzas a encontrarlo. Entonces de esta manera, yo he hecho lo mismo, pero lo he hecho para el reino de los cielos. Yo a veces estoy caminando con los hermanos cuando vamos a hacer campaña en otras provincias y estoy caminando por la ciudad y digo, este lugar es para una iglesia, este local sirve para una iglesia, este club podemos hacer una campaña. En mi mente, en mi mapa, está hacer la obra de Dios, está encontrar las cosas para el reino de los cielos. Está en mi mente el ver ya qué es lo que puedo hacer. Hace años atrás yo veía negocios por todas partes. En esta esquina, aquí está para hacer un negocio. Allí en esa esquina está para hacer esto. Y pasaba por lugares donde luego los veía. Es decir, la visión era correcta. Pasaba por un lugar que era un campo hace unos años atrás. Y yo decía, aquí tiene que haber un local de comidas rápidas. Aquí tiene que haber un shopping porque este lugar da para que haya eso. Hoy en aquel lugar hicieron todo un complejo de edificios, locales, gastronómicos, de todo. Porque la visión, y yo decía, la visión es correcta. La visión es la correcta. Ahora falta ponerlo a la práctica. Tú puedes tener muchas ideas, pero si no las plasmas, si no llevas el negocio adelante. Entonces así también en la obra de Dios. Comencé a ver y comencé a pensar de qué manera podía servir para la obra de Dios. Y así el Señor nos ha guiado. Abrir la iglesia de General Rodríguez, abrir la iglesia de Moreno, abrir en Ituzaingó, abrir en Pablo Nogués, abrir en la localidad de Pilar. Y la semana que viene estaremos abriendo en Capital Federal, pero también fue el Señor. Pero yo estoy buscando continuamente, constantemente está. Tú no tienes que esperar. Dios ha puesto algo en ti para que lo multipliques. Y en mi pensamiento está cómo expandir el reino, cómo hacer para que aquellas vidas que no conocen al Señor hoy puedan conocer a Cristo. Cómo hacer para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Para que aquello tan preciado y tan valioso que el Señor ha puesto en mí, que es su palabra genuina, real, sin engaño, sin manipulación, una palabra de Dios verdadera pueda llegar a aquel corazón que necesita. Aquel corazón que hoy están sufriendo. Porque hubieron quienes los engañaron, los manipularon. Dios ha puesto en ti algo muy valioso. Y es necesario que te levantes y que multipliques lo que el Señor puso en ti. Que compartas la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que lleves el mensaje de fe a aquel que hoy necesita una palabra de bendición. Que te levantes como un hombre y como una mujer de esperanza para transformar el rumbo de tu ciudad, de tu pueblo. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Dios ha puesto algo en ti. Lo mismo que en cada uno de nosotros. Mas dice la palabra de Dios que aquel que tenía se le dio más. Aquel que se esfuerce y trabaje en esta vida, en la vida venidera, Dios te dará responsabilidades. Aquí el Señor le dijo, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Dice que Él nos pondrá como sacerdotes. El Señor nos dará un lugar. Bueno, sabe Dios cuál sea el lugar. Pero tendrá que ver con tu fidelidad, con tu responsabilidad. Tendrá que ver con la tarea, con la obra. La salvación no es por medio de obras. Aquí no estamos hablando de la salvación. Porque hay quienes entran arañando las puertas de los cielos en el último minuto. El ejemplo de aquel que estaba en la cruz. Ese no fue fiel. Ese no fue forzado ni tomó esta parábola para ponerla por obra. Para multiplicar lo que el Señor le había dado. No trabajó, no se esforzó, pero fue salvo. Aquí está hablando de aquellos que son fieles en permanecer hasta que el Señor regrese. Hasta que Él venga o me venga a buscar. Pero lo cierto es que el Señor viene a pedirnos cuenta. Y por importancia, el Señor se acerca primero a sus siervos. Había quienes se oponían y decían, no queremos que reine sobre nosotros. El Señor también se encargará de ellos.
Dice la palabra: pues yo digo que todo aquel que tiene se le dará, mas el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos de acá y decapitarlos delante de mí. El Señor hará justicia. El Señor pedirá a sus siervos cuentas, pero también muestra la importancia. ¿Qué es lo que más le importa al Señor? ¿Cuál es el orden? Acercarse primero a los suyos, acercarse primero a sus siervos, aquellos que Dios les ha entregado en su mano. Aquel rey, aquel que fue a tomar, aquel noble que fue a tomar el reino. Dice la palabra de Dios que luego de regresado también, aquellos enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Los judíos no querían saber nada con el Señor, y la Escritura dice que mirarán a aquel a quien traspasaron, aquel que negaron, que no quisieron creer. Mas dice la palabra en el libro de Apocalipsis: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con varas de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores, dice la palabra. Aquel que viene para reinar, aquel que viene con poder y gloria. ¡Aleluya! Y aleluya. Aquel que es fiel y verdadero, aquel cuyos ojos son como llamas de fuego, aquel que tiene sus vestiduras teñidas en sangre por la sangre de sus enemigos. Aquí dice: traerlos delante de mí y decapitarlos. El Señor ya no vendrá manso, montado sobre un pollino, como entró allí en Jerusalén, en aquella entrada triunfal, sino que ahora vendrá para hacer justicia. Ahora el Señor vendrá para regir a las naciones con varas de hierro. El Salmo 2 hace referencia a esto, porque el hombre no quiso la autoridad de Dios sobre sus vidas, porque no quisieron ese rey. Entonces dijeron: rompamos nuestras ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El Señor se reirá de ellos, queriendo pelear contra Dios. En algún momento todos se darán cuenta. Aún aquel que lo rechazó, aún aquel que dijo: no queremos que reine sobre nosotros. Dice la palabra que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará ante el Señor. Toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aunque hoy muchos están rebelados y no quieran nada saber con Dios, un día conocerán la verdad. Pero a diferencia de hoy, la verdad te hará libre. Pero cuando llegue ese tiempo, la verdad no podrá hacerlos libres para salvación, porque ya no habrá tiempo. Esta palabra viene a nuestros corazones para que podamos entender la importancia. No se alabe en sabiduría, en riqueza, en lo que pueda tener. Alábese por conocer al Señor. Gloríate por conocer su palabra, por estar cerca de Él, por hacer su voluntad, por hacer su obra, que es lo que verdaderamente importa. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. No importa cuánto esplendor, cuánta belleza, cuánta riqueza, perece. Mas dice la palabra que aquello que es de Dios, su palabra permanece para siempre. Y el Señor se acerca en esta hora a nuestros corazones para que podamos entender
que Él viene para pedirnos cuentas de la palabra que ha puesto en tu vida. ¿Y qué has hecho con ella? ¿Qué has hecho con el mensaje? Dice la Escritura que el Señor subió a los cielos y derramó dones. Dios te ha dado talentos. También el Señor vendrá a pedirte cuentas por ellos. Porque el Señor ha derramado talentos diferentes en cada uno de ustedes. Pero Dios ha puesto talentos. Dios te ha dado dones para que los multipliques. Dios te ha dado el don de poder tocar un instrumento. ¿Qué estás haciendo con eso? Dios te ha dado el don de poder predicar la palabra, de tener palabra, de ser una persona quizás al hablar, que tenga una buena expresión, que puedas hablar a los demás. Facilidad. ¿Qué has hecho con eso? Dios te ha dado un corazón diferente para poder servir a aquel que está en la calle, para aquel que está pasando necesidad. Bueno, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Dios te ha dado dones, talentos. Oraste por los enfermos y los enfermos se sanaron un día. ¿Y qué estás haciendo hoy? Oraste por aquel que estaba cautivo y Dios lo hizo libre. ¿Y qué estás haciendo hoy con lo que Dios te ha dado? Es importante que podamos entender, el Señor les habló esta parábola porque Jerusalén estaba cerca, porque el día estaba cerca. Y así esta palabra viene a nuestro corazón porque el día está cerca, para que puedas tomar dimensión, para que puedas decir, Señor, aquello que me has dado, aquello que tú me has puesto, Señor, en mi corazón, lo he multiplicado. Señor, de lo tuyo, aquí está, ha producido más. Para que luego no tengas que irte en vergüenza. El Señor le dijo, mal siervo, hubieses puesto mi dinero en el banco y se hubiese multiplicado. Pero no se trata de eso, se trata del carácter, se trata de la obediencia. Hay quienes quieren grandes bendiciones para su vida, pero las grandes bendiciones se alcanzan con pequeñas obediencias, con pequeñas cosas que parecen no importantes. Hay veces tú le dices algo a los hermanos y los hermanos quizás dicen, bueno, no es tanto. Hermanos, no hagamos esto, no lo hagamos de esta manera. Y ellos dicen, bueno, no pasa nada. Pero en esas pequeñas cosas, Dios quiere bendecirte. Dios va a añadirte más. Dios va a darte más bendición. Y aún aquel que no tiene se le quitará y se le dará a aquel que sí. Aquel que lo que toca los multiplica y lo prospera. Pero no porque el Señor tenga un favoritismo con aquel, sino porque aquel ha tomado la decisión de creerle al Señor, de confiar en Él. En el mismo lugar que unos nos prosperan, que unos nos ven bendición, otros estamos viendo la gloria de Dios. Hace tiempo atrás, cuando realizábamos las cruzadas, había gente que decía, no, aquí en este lugar no se puede, este lugar es muy difícil, aquí la gente es muy dura de corazón, aquí la gente no se acerca. Pero sin embargo, se hacía la campaña y miles de personas se acercaban, los enfermos eran sanados, los cautivos eran libertados. Pero había personas que decían, no se puede. Pero hubieron aquellos que dijeron, sí, porque el Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Y si el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aunque el diablo se levante y quiere golpear con ímpetu, la mano poderosa está conmigo, la mano de Dios. Aunque un gigante se levante contra mi vida, Dios me dará la victoria. Dios me sacará bendición. Sin importar cuán grande parezca la adversidad, el enemigo o lo que tengan que enfrentar. David se paró frente a Goliat y podía parecer muy grande, muy preparado, muy armado. Pero él dijo, yo no vengo aquí con armas carnales, sino que vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y Él me dará la victoria sin importar lo grande que pueda ser tú en el conocimiento. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Habrá quienes puedan pararse de esa manera. Habrá quienes puedan confiar y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Donde a otros no se le abran las puertas, Señor, envíame a mí. Yo golpearé hasta que se abran. Yo buscaré, Señor, para que tu bendición pueda expandirse, para que pueda multiplicar lo que tú me has dado. Y la bendición del Señor vendrá sobre tu vida. Ruego a Dios que cuando el Señor venga a pedirnos cuentas,
No digas, Señor, lo que me diste está aquí en este pañuelo. Tuve miedo, tuve temor de ti. Porque el Señor te dirá, siervo malo, no has sido fiel, no has guardado mi palabra. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Dice la Escritura que este rey vendrá y tendrá la sangre de sus enemigos en su muslo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y la Escritura dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Aquel cuyos ojos son como llamas de fuego. Jesucristo volverá. Aquel noble que fue para tomar su reino. Aquel que le dijo, Pedro, mi reino no es de este mundo. No es aquí, no es ahora. No es en este momento el reino. El reino ha de manifestarse, pero lo hará luego. Cuando el Señor ya venga para reinar, junto con sus millares de ángeles, así, con la espada de su boca, para regir a las naciones con varas de hierro. El Señor vendrá para hacer justicia y será implacable en su ira. Dice que Él pisará el lagar de Dios, de la ira de Dios, representa la sangre en la tierra. El lagar de la ira de Dios. Dice la palabra, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con varas de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y lleva escrito en sus muslos, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aún aquel que dice, yo no creo en estas cosas, un día sabrás quién es. Un día sabrás que aquel que rechazaste, aquel que no quisiste oír, volverá y vendrá a pedir cuenta a sus siervos y vendrá a juzgar a sus enemigos. Pero el Señor se acerca a ti en esta hora por medio de esta palabra para poder cambiar el rumbo de tu corazón, para poder cambiar el rumbo de tu vida, para que puedas autoexaminarte y decir, Dios me ha dado lo mismo que a cualquiera de los que está aquí. Él me ha dado su palabra. Él me dio su salvación, su amor, me rescató, me perdonó y me hizo una nueva criatura. Otros con esos se transformaron en líderes, en pastores, en obreros, predicaron su palabra, salieron a la obra misionera. Con lo mismo que me dieron a mí, ellos lo multiplicaron. ¿Y qué hice yo? Recibí lo mismo, pero ¿qué hice? ¿Qué hice con lo que Dios me dio? Hay personas que están a tu lado que están hace el mismo tiempo que tú, pero tomaron la palabra de Dios para ponerlo por obra y fueron fieles a Dios. Y por cuanto fueron fieles en lo poco, en lo mucho, el Señor los ha puesto. Y añadirá más bendición todavía. Y se le dará más, como dice la Escritura. Aún el que tiene más, se le dará más todavía. Es tiempo de que puedas abrirle tu corazón a Dios. Es tiempo de que puedas poner esta palabra por obra y decir, Señor, de lo que me diste, Señor, de lo tuyo, voy a multiplicarlo. Ayúdame, Señor, a ser un canal de bendición. Ayúdame a servirte, a serte fiel. Hasta el día, Señor, que tú vengas. O hasta el día que me vengas a buscar, que vengas a pedir por mi vida. Porque llegará aquel día y aquel que dice, tengo dinero, tengo muchas posesiones. La Escritura dice, necio, ¿qué darás a cambio? ¿Qué darás por la salvación? ¿Qué darás por tu alma? No hay nada que puedas dar. Ábrele tu corazón al Señor y deja que aquello que ha puesto en ti, que tiene el mismo valor que lo que ha puesto en el que está a tu lado, en tu vecino, tu compañero, deja que el Señor comience a hacer esa obra en ti. Dile, Señor, ¿en qué puedo servirte? Señor, ¿en qué puedo ser útil? Señor, en lo que sea,
Porque se trata de pasos, se trata de escalones. Se trata de ir subiendo, ir aprendiendo. Y el Señor nos va dando herramientas para cada paso, para cada situación. El Señor nos va enseñando. Pero deja que el Señor guíe tu corazón en esta hora. Yo me invitaré a aquel que quiera aceptar a Cristo, los que están presentes aquí, en esta reunión, los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, donde quiera que te encuentres. Que puedas repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Aleluya.